estamos con Fabián Mariotti, uno de los más reconocidos a nivel internacional, recreadores, profe, licenciado, todos los títulos y también lo más importante que es un amigo. Siempre ha estado en nuestra provincia dispuesto a vertir sus conocimientos. Sabemos que es un investigador que justamente anda por el mundo, le da la posibilidad de conocer cosas nuevas y lo bueno que tiene él como persona es que todos los conocimientos los transfiere y hace que también nosotros como sociedad, como educadores, tengamos más herramientas para trabajar. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, un abrazo virtual a todos y a todas, los docentes inscriptos en esta gran posibilidad que nos está dando a todos, tanto el instituto como vos como rector, el gobernador y así también como el intendente, que está posibilitando todos los medios y que es un verdadero ejemplo en la Argentina, y yo acá desde Brasil, ojalá imiten esas iniciativas y las posibilidades que están dando a los docentes. Nosotros hemos destacado, Fabián, en la mayoría de las conferencias, bueno, incluso lo que vos nos has contado en tu video, que hay una sociedad muy positiva en el ámbito educativo, con muchas ganas de hacer cosas, y de hecho que eso se ha reflejado en el acompañamiento que han tenido los estudiantes. Eh, ¿Cómo fue ahí en Brasil? Si bien nosotros acá tenemos mucha desigualdad, intentamos acercarnos a quienes, digamos, menos posibilidades tienen y de alguna manera que el sistema educativo esté presente o el Estado esté presente para que se pueda seguir con las clases de manera virtual, pero por lo menos avanzando en todo lo que es conocimiento. Bueno, aquí hay dos realidades muy diferentes, que es lo privado y lo público. Históricamente siempre fue así. Es decir, lo privado, como en Argentina, está funcionando, las escuelas privadas, que son algunos que tienen posibilidades, eso está relacionado totalmente a la posibilidad económica, ¿no? De la familia y del alumno que accede a ella. Ahí sí, es como en Argentina, tienen aulas en el horario de niño. Pero la mayor realidad que tiene el Brasil es la pública. Y en la pública se divide, como nosotros antiguamente en la Argentina, el Estado, las escuelas estaduales, que son públicas, y las escuelas municipales. Porque a diferencia de Argentina, aquí está la escuela municipal, donde cada municipalidad administra esa escuela, que en primaria, desde preescolar, que tienen los preescolares, y la parte primaria, que aquí existe la primaria hasta el 9º año. El secundario es el Estado, son escuelas estaduales que toman a los alumnos. Que la escuela estadual tiene también fundamental, que es la primaria, y la secundaria. Aquí comenzó este lunes las clases en estado, donde el estado de Río Grande del Sur lo liberó, pero cada municipio está en el prefecto, el intendente sería, en liberar o no, si tienen las escuelas preparadas o no. Ahí hay que ver si está preparado. Realmente muy pocas escuelas municipales y estaduales están preparadas, pero en la escuela está liberada. Y lo mismo que la educación infantil, que sería el preescolar. En Porto Alegre fue liberado.
En las municipalidades menores del Estado, la mayoría no liberó. O sea que Porque dentro del sistema educativo depende mucho de cada municipio, digamos, qué es lo que va a pasar con la educación. O sea que puede haber municipios que están muy comprometidos y otros que no tanto. Puede ser la lectura que hago. exactamente, exactamente. Lo que ocurre que aquí, por ejemplo, en los municipios, el Estado dio plataformas, ¿cierto? Pero acá el municipio no lo tienen, y acá los niños y niñas, pocos tienen accesibilidad a, a Internet. ¿Mm? Que es lo mismo que en Argentina, que no escapa eso. Entonces, ¿qué hace el papá o la mamá? Van a la escuela municipal y retiran, o al estadual, retiran o hacen fotocopias, o eso en el mejor de los casos. Y en otros van a tener que ir y hacer fotocopias. Eso es en cada lugar. Y eso ya me parece atroz porque los padres no están preparados para enseñarle ni acompañar a los chicos. En el caso, estamos hablando del Brasil del municipal, el Brasil público. No estoy hablando del particular, que es otra realidad totalmente abismal. Abismal. ¿Mm? Nosotros Entonces, están muy sabemos, desamparados. Fabián, que, digamos, por tu capacidad y tu empatía con la gente y a través de, o sea, de hecho que a través de un circo, de parque acuático, en montones de lugares donde vos has tenido o tenés posibilidades de hacer tu labor. ¿Qué está pasando con eso? ¿Y cuál es el mensaje a nivel educativo, digamos, si a través de esos lugares se siente, digamos, el impacto de la pandemia? Sí, claro. Aquí no se pudo volver todavía. La parte cultural de cultura está totalmente aniquilada, porque fue lo primero que paró y lo último que va a recomenzar. Entonces, ¿qué ocurre? Nada está abierto, no se puede, nosotros que actuamos, yo tengo empresas de eventos en fiestas infantiles, circo, eventos en las municipalidades recreativos que yo dirijo, está totalmente vedado esa parte, no se largó. En algunos lugares del norte de Brasil ya disminuyó bastante las muertes y el contagio, liberaron con protocolos muy fuertes. Por ejemplo, en San Paulo, el circo al 40% de la población que puede entrar dentro de un circo. Y con los protocolos, con distanciamiento y demás. Solo que aquí al sur todavía no ha llegado. Entonces, por ejemplo, yo hace 7 meses que no tengo posibilidades de trabajo, ni abrir el circo, ni viajar dando conferencias, porque todo cayó. ¿No es cierto? Están solo estas posibilidades como las que están haciendo ustedes, que nosotros podemos dar conferencias, pero no hay otra. Aquí salió hace 5 meses la ley Adil Black, que es una ley que van a ayudar, que está ya en acción, y va a venir ayuda a los circos, a todos los espacios culturales X, sea cine, sea bibliotecas públicas, todas las que no estén ligadas a lo gubernamental, y van a ayudar. Con unas sumas, que no es la solución, pero por lo menos para dar un cierto respiro. Entonces, de aquí a 15, 20 días ya están designadas esas sumas y también hay editales destinados a todos los que actúan en la parte cultural, tanto artesanos como artistas, artistas circenses, cantores. Entonces van a salir editales que le van a dar una mano. ¿Y cómo nosotros vinimos trabajando hace un par de meses? En lo virtual. Salieron editales donde se accede a una suma, lógicamente son irrisorias, lógicamente, y nosotros accedemos a todo ese reglamento y se hacen shows virtuales, se hacen clases, por ejemplo, en el caso nuestro,
de magia virtual, donde se le enseña a las familias, a los niños a hacer, y se cobra una pequeña suma. ¿Mm? Pero bueno, es lo que tenemos a mano para quienes trabajamos en esto a lo recreativo. Ahora el día 12, el día de Nuestra Señora Aparecida, que es el día del niño en el Brasil. Que es diferente. Agosto, aquí es el día 12. Entonces, estamos viendo cómo vamos a interactuar. Una de las formas que estábamos planteando era los disfraces, los cabezudos, las LOL, Mickey, Minnie, usar eso que ahí hay un distanciamiento con las máscaras que no hay forma de contagio. Entonces, esa va a ser una posibilidad. Otra va a ser los cumpleaños o hacer algo con autos drive, es decir, vienen los carros, los autos, y se emite el show y la gente aplaude tocando bocina en una distancia, porque tampoco se permite las uniones, ¿no? Por eso los circos, algunos, están actuando en esa modalidad, Y que es una con modalidad cara. relación, por ejemplo, a nuestra profesión, digamos, de origen, que es la educación física, ¿cómo se está impartiendo eso y cómo funciona un profesorado en estas circunstancias? Bueno, solo online. Y aquí la mayoría son particulares, en forma particular. Y acá hubo un deceso de un 60%, porque al no poder trabajar, se le fueron a la universidad de casi un 60% de alumnos, que tuvieron que trancar la matrícula o abandonar. Esa es la realidad de los profesorados. Y la educación física es imposible darla porque le dan tareas a los alumnos, en la modalidad que yo te dije, pero no hay posibilidades, igual que de juegos. ¿Qué posibilidades hay de dar juegos? Pero acordate, esto cuando se termine nos va a pasar cuenta. La gran cantidad de problemáticas que vamos a tener a nivel de juego, a nivel de sociabilidad de los alumnos. Porque esta vivencia que es fundamental en la escuela, como el juego, es tocarse, no lo están teniendo. ¿Y de qué forma están teniendo el juego? El juego directivo. Un juego como acá abrieron los preescolares en Porto Alegre, pero no se pueden tocar los chicos. Entonces, están quietitos, no pueden jugar con juguetes, porque el juguete se comparte. Entonces, eso el próximo año, si la cosa anda, ese golpe es terrible. Así como en los países con guerra, la Cruz Roja tiene gente especializada en juegos, donde usa juguetes para que los niños y niñas puedan incorporar y puedan destrabar sus diferentes inteligencias en lugares de guerra. Y acá va a pasar lo mismo. Esto es una gran guerra. Esto está dejando secuelas muy grandes en las sociedades menos pudientes. Es terrible. Deja al desnudo cosas. Aquí en el Brasil aumentó un 100% o más eh, la pelea entre las parejas, las muertes de mujeres, terriblemente aumentó. Aquí los divorcios, efecto dominó. Entonces es muy grande la problemática para ser leída. Nosotros, obviamente que con esto que vos nos estás contando y mucho la realidad que también se ve en la Argentina, como decía, estamos viendo el problema y estamos buscando desde el ámbito educativo la solución a futuro también. O sea, vos planteás que esto va a traer secuelas o vamos, entonces, ¿cómo posicionarse el docente en esa situación, el docente del futuro? Es así. Acá nosotros tenemos que plantear, antes de la pandemia, cómo fue el juego,
como tal lo conocemos nosotros, y después de esto, ¿cuánto tiempo va a llegar a que se vuelva a jugar? Por eso, el docente, que es un agente mediador de saberes y de juego, es importante que vuelva a esos juegos tradicionales, que lo lleve a la escuela, el docente de todas las áreas, por ejemplo, el de matemática, que lleve a trabajar el barrilete, hacer un triángulo, un cuadrado, un rombo, por ejemplo, sacar la superficie, que los alumnos al construirlo puedan trabajar cómo se saca la superficie de un cuadrado, cómo se hace la superficie de un triángulo. Ahí tenemos matemática, geometría, cómo el profesor de historia puede trabajar la dramatización, o sea, acelerar todos esos procesos para que se vuelva a interagir con otros, interaccionar con otros. ¿Por qué? Porque ahora se está haciendo de un modo virtual, pero eso se tiene que hacer de un modo presencial y de contacto, que eso nunca puede ser reemplazado. Es imposible la psicosociomotricidad. Si no es con el otro, ¿cómo va a jugar y cómo va a incorporar ese esquema corporal que te devuelve el otro? ¿Entendés? El esquema corporal, la Pierre, era la incorporación de mi cuerpo y la imagen corporal que el otro tiene de mí. Y si el otro, yo no tengo al otro, ¿qué imagen corporal me va a estar dando? Si yo a vos te estoy viendo ahí, pero no sé no sé cuánto pesás. Puedo intuir el peso tuyo o cómo está tu piel. Pero si yo no te estoy tocando y no veo la rugosidad, o corrimos juntos y veo la epidermis rojizada, o tu batimiento cardíaco, o puedo llegar y tocar tu corazón, es diferente ese aprendizaje. Lo tengo que hacer de un modo virtual y no de un modo real, no es la forma que el alumno aprende. El alumno aprende con la práctica cotidiana y la escuela es un hacer real. Por eso las nuevas tendencias pedagógicas es que la escuela tiene que demostrar la realidad de lo cotidiano. Si no, no tiene sentido. Si no, volvemos a la enseñanza tradicional que era antiguamente. Entonces, hoy es otro momento. Entonces, si nosotros estudiamos en didáctica, que vos lo sabés muy bien y lo tienes tus profesores que son en tu instituto que son renombrados y diferenciados a otros profesorados, que son actualizados, entonces ellos saben que la vivencia, como ustedes hacen los campamentos, los viajes, no se reemplaza, o como vos lo hacés en los barrios, en ese proyecto tan conocido de que mandan los alumnos a los barrios, a estimular el deporte, básquet, fútbol. Eso es vivencial. Y eso el alumno de profesorado, si no lo tiene, ¿de qué forma lo va a hacer? ¿Leyendo un libro o buscando en internet? Casi no lo va a hacer. Por eso, esa práctica, Marx decía, la práctica es la realidad. No hay tal tamaño de realidad que no sea la práctica cotidiana. Por eso, el alumno del profesorado tiene que ir al barrio. Y eso lo sabés. Vos has dado pláticas fuera del recinto argentino y vos lo has hecho notar a eso, y tanto en tus libros como lo que quieres impartir. Entonces, ustedes lo saben bien. Y no hay otra forma. Los juegos virtuales, bien, psicomotricidad, óculo manual, perfecto. Pero, y el tiempo y espacio del cuerpo. Yo llego a ti en 4 pasos. Tac, 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 llego, tiro la bola de bandeja. Eso en lo real. Si yo no tengo el otro que me está dando el contacto, llegando, ¿cómo veo la realidad de ese juego? ¿Cómo se lo explico? La barrera. Y la teoría el chico no la quiere. Y menos en el profesor de educación física, que siempre ese profe, nosotros nos distinguimos, que llegamos al alumno desde otro lugar. Muy diferente tal vez de otro, pero también ese docente que más lúdico es, más llega y se recuerda. Por eso muchos
de los alumnos que nosotros tenemos se recuerda de esa profesora, maestra jardinera, que le hacía juegos, que los llevaba a jugar, o ese docente de primaria que jugaba con él o le daba un juego para incentivar, tanto en ciencias elementales o en biología, lo que fuera, y le hacía llegar el contenido. ¿Por qué? Porque ese docente de cualquier área, por eso el juego es transversal, te corta como así la cultura, ese docente te está llevando a algo más humano y a trabajar los valores. Porque bueno, en una escuela, el docente, y lo sabe bien, que todos, que nosotros, sin trabajar los valores de amor, compañerismo, de nada significa enseñar una matemática, una historia, una geografía, si eso no te enseña para el día a día, si eso no te enseña para la vida cotidiana. Por eso es muy difícil, el alumno por ahí te viene un secundario, un alumno de secundario te dice, profesor, ¿para qué me está enseñando esto? ¿Esto de qué me sirve? Y ahí está el docente que se lo demuestre jugando y que como corolario ese alumno realice una hipótesis, ¿para qué me sirve este juego en lo cotidiano? Y eso tiene que salir de él. Por eso hay una corriente, la teoría de ecducere en italiano, en latín, es decir, sacar de dentro para afuera. Vos tenés que sacar del alumno esos saberes, pero ecducere también quiere decir colocar dentro, que es otra teoría educacional, colocar dentro saberes. Y ahí está ese docente que tiene que buscar de cómo lo hace. Solo que el juego, voz dictatorial no es más juego, es una actividad, ni es actividad lúdica. Por eso, actividad lúdica es que el alumno utilice él, su ser, y lo haga como puede, pero desde él. Interprete como puede las consignas. Por eso es fundamental que el docente pueda realizar un juego de acuerdo a la realidad del alumno de esa escuela en que vive y él pueda modificar. De nada sirve un reglamento de básquet o de handball desde un librito o un reglamento de básquet o de handball que él lo construya con su realidad de su barrio, que lo hace con un cesto de basura, ahí va a encestar, ah, no, yo no tengo esto, tengo esto, bueno, vamos a hacer un básquet desde ahí, para que él pueda incorporar su realidad y ahí vaya incorporando el básquet de elite, que es el otro, que no es el caso de la escuela, que la escuela no es para el elite. La escuela es para homogenizar el saber de todos y todas. Con ese formato también despierta mucho en los niños, si un docente tiene esas características, la creatividad. O sea que de repente te podés encontrar con que ellos te están haciendo propuestas que son realmente motivadoras también para el resto del grupo, o hasta el mismo docente poder transmitir eso. Exacto, por eso es la construcción con el alumno. Vos tenés que construir los saberes con el alumno. Esa es la forma y el desafío de hoy. ¿Cómo construyo? Y eso está en vos, a pesar de ser rector, yo siempre te he visto un diálogo siempre con los centros de estudiantes, con los profesores, unas cosas que nosotros no lo hemos vivido cuando estudiábamos. Es algo que es difícil encontrar en instituciones. Entonces, es el diálogo. Ponerse en el lugar del otro. Exacto, porque nosotros vamos a construir a partir de ese feedback, de esa retroalimentación que el otro me está dando. Sí, nosotros hemos notado que justamente durante el comienzo de la pandemia, a medida que íbamos aprendiendo cosas nuevas, y también obviamente nos pasó con los alumnos de primer año que no los conocimos en forma personal, sino en forma virtual, los que ingresaron al profesorado. Pero sí vimos que entre ellos, a partir del centro de estudiantes, por ejemplo, y los alumnos que ya llevaban un par de años dentro de la institución, hubo mucha colaboración y también mucha más espontaneidad en cuanto a reclamos o necesidades, incluso ellos dispuestos a acompañar, pero sí muy bien lo que vos planteás, ¿no?
Exacto. ¿Por qué? Porque en esto entra mucho la vivencia. Si ese alumno que entra en un primer año no tuvo la suerte de tener profes que le incentivaron o lo llevaron a un campamento o tuvieron vivencias lúdicas, es muy diferente cuando entró en el profesorado, si no tiene todas esas vivencias. Entonces, en lo virtual van a estar hablando códigos diferentes, forma de lenguaje diferente. Por eso, siempre se tiene que homogeneizar y ver hacia dónde queremos llegar, dónde una institución quiere llegar o una escuela quiere llegar. ¿Vamos a usar lo lúdico para resaltar al alumno o no? ¿Vamos a usar el juego como elemento primordial en esta institución o no? Y para ello tenemos que llevar el padre, los padres. Ellos tienen que saber, claro, que nosotros vamos a usar el juego como elemento primordial para trabajar. Y no que en esa escuela den solo aquellos maestros de ciencia más dura, como la lectoescritura, la matemática. Ah, no, eso es mejor que los otros que dan música, que dan arte, que son de educación física. No, todo es igual. Entonces, ahí está, cuando va ese alumno a la casa, le dice, ah, papá, mamá, mirá, este profesor me dio juegos. Un papá puede decir, mirá qué bien, todo lo que te enseñó ese profe para la vida, desde un juego. Pero hay otros que llegan a la casa y dicen, ah, llegué, jugamos, y se dicen los padres, ah, para eso hacemos tanto esfuerzo de mandarte, para solo jugar. Entonces, ahí está ese docente que explique a los padres lo importante que ese juego social, ese interjuego que ellos pueden tener con sus hijos, o así valorizar el juego. Una de las cosas que más valoramos y más admiramos de tu obra, ahí se pueden observar los libros detrás tuyo, porque siempre has escrito en función de la situación o lo que estaba pasando en el momento. ¿Podés comentarnos algo de cada una de tus obras en las etapas de tu vida? O sea, cómo, ¿a qué apuntaba cada una y cómo? Sí, primeramente, yo escribí La recreación y los juegos. Lógicamente ahora esto está en editorial Trillas, que es la editorial más importante de México y una de las tercera o cuarta importante de habla hispana. Escribí que es La recreación y los juegos, donde marco qué es la recreación y qué son el juego y los juegos. ¿Mm? Primeramente hay una postura teórica y luego una práctica, donde está dedicado a la primaria. Luego escribí juego y recreación, que parece un juego de palabras, pero aquí ya uso los juegos en cada edad cronológica, que es diferente, realmente lo sabemos, y la recreación lo uso como una metodología didáctica, el método recreativo, que es lo que vos dijiste, la creatividad. En este caso yo estoy llamando de recreación o recreatividad, porque no es lo mismo la recreación que el juego. El juego es la actividad básica del ser humano. Y la recreación, según Dumas Setier, tiene muchas características como el descanso, la distracción y el desarrollo, que nos llamamos las 3D de Dumas Setier, de Geoffrey Dumas Setier. Después hice un libro muy interesante que se llama Diario de Juegos. Este es 365 días jugando con Fabián Mariotti. Un día, yo siempre en las librerías y demás, veía mucho 300 agenda de poesías, agendas de cocina, y una para cada día. Entonces digo, voy a hacer un juego para cada día. Y ahí, los días patrios de enfermerides específica del calendario escolar, hice juegos que tienen relación con el calendario escolar. Fue muy interesante.
Otro es desarrollo de la personalidad a través del juego. Esto ya es una propuesta del juego bien escolar, con los objetivos, desenvolvimiento, más para preparar el aula. Es decir, el juego como disparador de saberes en clase. Y ahí inicio con un juego, desenvuelvo actividades de contenidos de aula, lógicamente contenidos de áreas específicas, escolares, y termino con una reflexión bajo ese juego. Aquí, esto ya es para secundario, juegos en la dinámica de grupos. Cómo el juego mejora las relaciones interpersonales y sociales mediante el juego. Y también esto lo puede hacer en gabinete psicopedagógico, el docente puede hacerlo con otros padres. Es de ya con otro formato, más un formato. En cada libro hago formatos diferentes para yo también jugar, ¿no? Acá lo hice en una forma de planilla, otra forma. Aquí tenemos el juego para humanizar las tecnologías. Uno de los últimos. Esto es una tesis que yo la hice preparado un poco para vislumbrar en las universidades de diferentes lugares del mundo que voy. Bueno, ellos lo toman como base para los que quieren hacer tesis sobre el juego, diciendo uno de los últimos lugares que viajé a Nicaragua, que viajé y ahí me quedé unos 3 días, me llevaron a recorrer las escuelas y la Secretaría de Educación de ellos me pidió que analice y diga cómo creen, cómo yo veía la educación que estaban aplicando. Y ahí me llevaron para eso, para dar una observación y después, bueno, terminar con talleres. Y 2 libros que yo son coautores es Juego y canciones para la estimulación temprana y juegos para adultos mayores. Aquí lo hicimos con un especialista de adultos mayores y especialista que es la misma Marcela Corte. Y este libro, ¿de dónde surgió? Una vez en México, en uno de los viajes a Chihuahua, fui para una institución que tenía que dar juegos y enseñar a las enfermeras. Y allá se llama puericultura. La puericultura es una ciencia dedicada para los chiquititos, los nenes que están recién nacidos o están a los cuidados de la enfermera por alguna problemática. Bueno, y ahí yo lesioné una materia de puericultura donde con canciones, con juegos, le enseñaba a esos puericultistas, que es una carrera que existe en México, no sé si realmente existe en Argentina, acá en Brasil no existe, específica, que acá, bueno, la tienen muchas veces las educadoras, maestras jardineras. Como este evento también es en el resto del mundo, como en Chile, le llaman educadoras a la maestra jardinera. En México también se llama así. Bueno, es un poco de 8 libros, hay algunos más, pero bueno, esto es lo que tengo a mano, que son por editorial. Quien los quiera acceder, bueno, tendría que ver las librerías o acceder a Trillas. Fabián, la verdad que en todo sentido la charla fue muy ilustrativa, también muy útil, porque el desarrollo de tu experiencia, más lo que nos comentabas de la bibliografía, es algo que a quienes están viéndonos en el simposio seguramente los va a motivar. Después van a poder acceder a tu correo para comunicarse con vos. Y me parece que esto ha sido muy importante haber
habernos puesto en contacto contigo, porque es una mirada desde otro país, pero siempre en función de la educación. Te agradezco mucho y bueno, te quiero mucho, amigo. Bueno, muy amable, recíprocamente, disculpen haber cambiado un poco las palabras porque, bueno, el portugués estoy traduciendo en español y abierto para todos, saben que yo lo tengo en un corazón, tanto tu familia como así el gobernador de ustedes, que siempre me abrió las puertas a todas esas ideas revolucionarias que son para la educación. Y lo mismo ese intendente que los apoya y los profesores, el equipo ese tan solidificado que tú tienes y con tanto respeto me tienen y yo les tengo, ¿no? A través de los años y recordando que fui de los primeros profesores que llegó a dar cursos a Concordia. Fui los pioneros, ¿no? A través de tu suegro, que era en ese momento intendente, fui de los primeros en dar cursos y eso me llena de orgullo. Este año cumplo 37 años de dictar cursos en diferentes lugares. Y bueno, y siempre, vos lo sabes bien, yo lo he hecho siempre desde el desafío y siempre en una tónica de realidad. Por más que hay que teorizar, pero siempre yo he estado con todo tipo de docentes de todas las áreas, hemos trabajado con ellos y me he ganado la vida en esto. Y yo puedo decir, soy una realidad viva de que vivo de esto y siempre viví de esto, de la recreación. Por eso quiero alentar a los docentes de todas las áreas de que el área de la recreación y juego, un área lucrativa, un área de que pocos desenvuelven, que pocos acceden, y es una área que es totalmente fértil para acceder y para poder trabajar. Muchas gracias. Un abrazo grande.